Rebeldes. Vamos a conversar con el mayor pensionado del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Fernando Santana. ¿Cómo está usted, Fernando? Muy buenos días, Socorro. Muy buenos días, Divino Víctor Mejía. Contertulio, Víctor. Me siento bien, me siento muy cómodo en este programa porque la identificación de Socorro con la lucha que estamos llevando a cabo es un estímulo para uno seguir hacia adelante. Estoy aquí porque se han presentado otras cosas dentro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. A raíz de la denuncia que nosotros hicimos hace aproximadamente un mes, creo que fue el 29 de octubre que estuvimos en este programa, hicimos la denuncia de la forma en que se estaba manejando la nómina del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Pues viene a ser que después de esa denuncia, el general Oscar Guillermo García ha comenzado a pagarle a algunos bomberos, no a todos los que faltan, pero sí ha comenzado a asignarle 1,000 pesos, 1,500 pesos a uno que otro bombero. Pero como la corrupción en los bomberos se está desbordando, esto ha traído como consecuencia que un mayor subcomandante de operaciones supuestamente se prestara para informarle a los bomberos, llamarlo por teléfono: mira, te voy a poner los 1,000 pesos, los 1,500 al ayuntamiento, tiene que darme 300, tiene que darme 400. Eso provocó un escándalo en los bomberos. Hubieron bomberos que hicieron una carta informándole al general García, al coronel Aybar, que es el inspector general, y al coronel Erasme, que es el comandante de operaciones, su jefe, de la situación, incluso con una lista de los bomberos que habían sido sobornados. Pero no solamente sobornados para decirles que le estaban poniendo el dinero del ayuntamiento, sino para traslado, para permisos y hasta para ascenso. Eso provocó que el inspector general del Cuerpo de Bomberos, el coronel Aybar Ferrando, hiciera las investigaciones pertinentes y hasta donde tengo entendido, determinó que sí, que era verdad. Eso provocó, valga la redundancia, una reunión en el día de ayer en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional de todos los oficiales de la institución, los oficiales subalternos. Los oficiales superiores, incluidos los subjefes, no podían participar en la reunión, solamente el jefe y el inspector general. En esta reunión, lamentablemente, el jefe del Cuerpo de Bomberos cayó en la bajeza. Y si él me está mirando, sabe por qué lo estoy diciendo. Se refirió a mi persona y a la de mi hermano. Yo soy gemelo. Yo no sé si se lo había dicho. Mi hermano es el teniente coronel Fernando Arturo Santana, que es su jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste. Mi hermano no tiene nada que ver en esto que yo estoy llevando a cabo. No sé por qué él lo menciona. Y mi hermano no tiene nada que ver, no porque quizás no esté enterado de la situación, sino porque mi hermano es un bombero activo. Entonces, por disciplina, no debe participar, ni está participando en esto. No sé por qué él lo menciona. Pero sepa usted, general, que mi hermano no está metido en esto, soy yo. Y en lo del mayor Wagner, debo decirle que usted dijo que eso era responsabilidad mía, que yo tenía que ver con eso. Y debo informarle que me enteré ayer y que los muchachos que usted sigue señalando como chivo expiatorio no tienen nada que ver con esta situación. Usted me conoce, general. Usted sabe que nunca he necesitado bastón
para decir lo que tengo que decir. Y por eso usted me pensionó. Porque lo único que lo estaba enfrentando era yo, ante las barbaridades que usted estaba cometiendo. Usted lo sabe. Déjese de estar usando chivo expiatorio. Y me voy a tomar la libertad de decirle, como debe ser, que creo que si usted decide venir a este programa, Socorro le va a dar la oportunidad para que me desmienta de lo que le estoy diciendo. Usted está faltando a la verdad. Usted está faltando a lo que es ser hombre. Cuando quiere utilizar pobres oficiales subalternos, acusándolos de que son cómplices míos. Yo tengo más de 2 meses que no hablo con los bomberos. Y no hablo, no porque ellos no quieran hablar conmigo, porque usted sabe que yo hice mi trabajo y lo hice bien hecho, sino porque cuando ve un bombero hablando conmigo, es un enemigo suyo automáticamente. Ya yo no visito las estaciones de bomberos, porque si voy a una estación, usted dice que esos bomberos son cómplices míos. Y lamentablemente la verdad es que esos bomberos son cómplices suyos, porque están tolerando todos esos abusos que usted está cometiendo. Esos bomberos que no están en esta nómina, no saben que tienen derecho hasta demandarlo a usted para exigirle el pago de los 4 o 6 años que usted ha dejado de pagarle. De eso que usted tiene que ocuparse. Además, hay otras cosas que debo informar. En la intervención anterior que estuve en este programa, denunciamos responsablemente, y volvemos a hacerlo ahora, a los empresarios que apoyan tanto a los bomberos de todo el país, especialmente a los bomberos del Distrito Nacional. Los camiones de los bomberos no tienen combustible para responder a una emergencia simultánea, es decir, una emergencia en un sitio y una emergencia en otro sitio. El domingo en la madrugada se presentó un fuego en la avenida José Ortega y Gasset, frente a la clínica Cruz y Minián, en una empresa de materiales químicos, y hubieron 2 camiones que se le acabó el combustible. ¿Ustedes se imaginan que además de esa industria hubiese otra industria, una tienda en otro sitio? ¿Qué iba a pasar? Eso es lo que está haciendo el jefe del cuerpo de bomberos. ¿Qué pasa entonces con la asignación para combustible? ¿Qué está aconteciendo con eso? Se mantiene en los tanques, en los depósitos, como una manera de mantener inventario. Eso es lo que me imagino yo. Pero la realidad es, y yo lo invito, yo pensaba que eso se iba a corregir a través de mi denuncia. Eso no se ha corregido. Yo lo invito a los que están mirando este programa, vayan ahora mismo, vayan a cualquier estación de bomberos y midan el tanque de combustible. Y díganle al bombero que le busque la manguerita con que miden, que es una manguerita con la que miden los tanques. Y cuando moja menos de un cuarto está disponible el camión. Y cuando están en el fondito, sale una camioneta a llevarle 1 galón y 2 galones a cada camión. La camioneta M9 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. ¿Ustedes creen que es posible? Se está jugando con la seguridad industrial y de las casas de los que vivimos en el Distrito Nacional. Además, nosotros tenemos una serie de cosas que queremos pedir al honorable síndico del Distrito Nacional, a la honorable sala capitular del Distrito Nacional, a ti, Socorro, como identificada con nuestra inquietud, a que se investiguen algunas cosas que voy a enumerar. No quiero que se piense que tengo miedo. Si en mí hubiese miedo, no estuviera aquí. Pero debo aclarar que estoy pidiendo que se investigue. Que se investigue, porque no puedo acusar tajantemente de estas cosas. Si pudiera acusar, acusara. Primero, que se investigue por qué en los últimos 6 años, honorable alcalde, honorable sala capitular, honorable secretario de Trabajo, a los bomberos no se les da vacaciones. 6 años hace que a los bomberos no se les da vacaciones. Quiero que se investigue la compra de 2 televisores plasma de 40 pulgadas a 40,000 pesos cada una, que fueron compradas hace 2 años con los bonos que donan los industriales para los bomberos en Navidad.
Es decir, le entregaron 80,000 pesos en bono a un miembro de la institución para que fuera a comprar 2 televisores plasma de 40 pulgadas a la Sirena de la Avenida Mella. Y esos televisores fueron llevados a una residencia de la Avenida Gustavo Mejía Ricard del Distrito Nacional, en el ensanche Quisqueya. Y de esa residencia se sacaron 2 televisores de 27 pulgadas. Y uno de esos televisores está hoy en el club de oficiales del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, y el otro televisor se le rifó a los bomberos y se lo sacó el segundo teniente Encarnación. O sea que los nuevos lo llevaron a un lugar y lo cambiaron. Se pusieron más chiquitos. Se pusieron más chiquitas y más viejas. Y lo cambiaron por 2 que estaban usados en esa residencia. Y Exacto. entonces los 2 usados fue que llevaron al club de Llevaron uno al oficiales club y rifaron el otro. Sí, como Navidad, rifaron otro. Entonces, yo quiero que se investigue a ver si eso es verdad. Y si eso es verdad, y usted tiene, señor alcalde, cómo investigar, y ustedes, regidores, tienen cómo investigar si esto es verdad o no, que se tomen las medidas del lugar. Quiero que se investigue la compra de un camión y una furgoneta que hizo el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a un hermano de él que se llama Juan García. No es corrupción comprar a un hermano sin hacer, ¿cómo se llama? Licitaciones. Compró un camión y una furgoneta, incluso en malas condiciones. Que la furgoneta el hermano la tenía que no sabía qué iba a hacer con ella. Y eso yo soy testigo. Ahora está pintadita, el Cuerpo de Bomberos está en materiales peligrosos, una unidad que no se usa, se ve bonita. Quiero que se investigue, porque hay denuncias de que fueron duplicado el valor para el general García coger la mitad y darle la mitad al hermano. No lo estoy confirmando, estoy pidiendo que se investigue. Quiero que se investigue el destino del dinero que cobran los bomberos por las inspecciones a los locales comerciales, que oscilan entre 2.500 y 25.000 pesos cada certificación. Y por esto entran en los bomberos entre 40 y 50.000 pesos diarios. Que se investiguen a dónde van a parar esos fondos. Porque es muy fácil decir que yo tengo tres auditores de finanzas, pero hay cosas que no llegan a los auditores. Los auditores manejan lo que llega por vía de finanzas, pero lo que llega por otro lado no lo manejan los auditores. Entonces, yo quiero que se investigue qué se está haciendo con ese dinero, que se demuestre que se están depositando en las cuentas de los bomberos del Distrito Nacional. Igual quiero que se investigue qué se está haciendo con los fondos que aporta la Brigada Empresarial al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que me enteré que esos fondos él exige que se lo entreguen al contado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que exigir que se le entreguen al contado? ¿Por qué no un cheque a nombre del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional? La Brigada Empresarial hace aportes. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Brigada? Es una brigada de empresarios ricos que sienten inquietud y simpatía con los bomberos y aportan X cantidad de dinero. En las Navidades aportan muchísimas canastas, los bonos con lo que se compraron los televisores, para Reyes, ustedes saben el desfile que se hace en los Reyes, ellos donan los Reyes y dan dinero en efectivo para que se maneje eso, pero eso no se hace con cheque, eso es en efectivo. Entonces, yo quiero que se investigue qué se está haciendo con ese dinero. Quiero que se investigue una tontería, pero dinero al fin y al cabo. ¿Qué se está haciendo con el dinero, que no es mucho, pero entra, de los cilindros desechados, que los bomberos lo van acumulando y después se venden? Y yo sé que se venden porque yo estuve 2 años encargado de vender los cilindros y yo el dinero se lo entregaba al jefe. Quiero que me demuestre que se estaba depositando en la cuenta de los bomberos. Quiero que se investigue 6 camas de camiones Daihatsu comprados en los bomberos para ponerle tanque, que yo las vendí en 150.000 pesos. ¿A dónde fueron a parar esos 150.000 pesos? Quiero que se investigue, señor alcalde, con todo el respeto, señores regidores, ¿por qué el fuego que hubo en La Sirena del kilómetro 12 de la carretera Sánchez tuvieron 4 días para apagarlo? ¿Qué pasó ahí? Quiero que se investigue
lo de los camiones de gasoil. Además, mucha atención con esto. Vuelvo y repito, yo no soy demandable porque soy económicamente insolvente. Pero el hecho de estar haciendo estas declaraciones quiere decir que a lo mejor me pueden coger preso. Yo estoy dispuesto a coger la cárcel porque estoy diciendo la verdad. Dios es mi testigo. Quiero que se investigue si es cierto que el general Oscar Guillermo García y Calcaño tiene una querella por estafa en el Tribunal de Investigación y Litigación Inicial y el número del expediente es 01-118-07475. Esas son las cosas que yo quiero que se investiguen. ¿Cuál es el número? 01-118-07475. ¿En qué tribunal? En el Tribunal de Investigación y Litigación Inicial. Esa querella es del 2004. Ya él era jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Esos son los informes que yo tengo. Para terminar, y gracias porque me han dado bastante tiempo, quiero reiterar que estoy aquí porque no tengo miedo. Pero yo no quiero que me maten. Vamos a estar claros. Entonces, yo responsabilizo al general Oscar Guillermo García y Calcaño, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. ¿Por qué? Repito lo que dije la última vez. Si es cierto que se han cometido todas estas irregularidades en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el que es capaz de cometerla es capaz de cualquier cosa. Por eso lo responsabilizo de lo que me pase a mí. ¿Cómo que se llama el jefe del Cuerpo de Bomberos? General Oscar Guillermo García y Calcaño. Y que deje de estar abusando de los bomberos. Ellos no tienen la culpa de que yo esté asumiendo este papel. Les repito, los bomberos tienen la culpa de que sea yo el que tenga que salir a defenderlo, en vez de ellos empantalonarse, que son hombres, y por sueldo miserable, ningún hombre debe dejar caer su dignidad. Y hoy en día, los bomberos, lamentablemente, si no se empoderan, son indignos, incluso de que yo esté haciendo este trabajo, poniendo en riesgo, quizás, hasta mi seguridad. Gracias, Socorro. Muchísimas gracias. Cuento contigo en que estas cosas se lleven a cabo. Bueno. Claro, puede estar seguro de que mi papel yo lo voy a asumir, pero usted sabe que, usted lo acaba de decir, que ese señor tiene el apoyo, sobre todo, de los regidores que tienen 2 o 3 periodos allí y sobre todo tienen la protección de los regidores PLDistas porque es un niño querido del síndico del distrito, porque hay que decirlo las cosas como son. Y como yo tampoco tengo miedo, así yo también lo digo, que es protegido. Y ayer yo hacía la aclaración y lo dije también la vez que intervine en una sesión que es lo que dio lugar a que ahora se haya conformado una comisión de la que yo me enteré prácticamente ahora, cuando ellos querían hacer un informe a vapor para llevarlo y presentarlo en una sesión que estaba fijada para el viernes y que no se realizó porque no se pudo hacer la reunión donde ellos querían que yo fuera para que pusiera lo que yo conocía, y yo le dije que ayer cuando fui que yo conocía lo que había dicho en la sesión anterior donde yo denuncié que la sindicatura y los regidores que tenían varios periodos allá habían hecho una apología de ese señor, de ese individuo que dirige el Cuerpo de Bomberos, a pesar de que ellos sabían que tenía un expediente. Porque cuando yo hice dije la denuncia en la sesión, me dijeron todos, incluyendo el presidente del Consejo de Regidores, que ese expediente allá no se conocía,
que esa denuncia que estaba, de la que estaba apoderada el Departamento de Prevención de la Corrupción, eso allá no se conocía. Pero resulta que ahora, cuando yo comencé a pedir documentos, que no me los han entregado y los voy a pedir mediante actos de aguacil, entonces forman una comisión, pero tampoco me lo informan, ¿eh? Y después, cuando ya tienen la sesión incluso convocada, es que me dicen a mí que me invitan para que yo vaya a hablar. Y ahora me dicen todos que sí, que conocían de ese documento, pero que ellos no pudieron hacer nada cuando se lo notificaron porque ya Prevención de la Corrupción estaba apoderada de ese expediente y que ya ellos no estaban atados a la decisión que pudiera tomar ese departamento. O sea que ahora ya otro gallo canta, y se lo dije también, que entonces hablaron mentira cuando dijeron que nadie lo conocía y ahora resulta que todos sí lo conocían. Entonces por eso yo digo que es un protegido y no me importa. Por eso lo digo. Socorro, por último, y excúsame que vuelva a intervenir, déjame aclarar que yo no pretendo ser jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Que hay gente que dice, no, que el mayor Santana quiere ser jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. No. Yo ni quiero ser jefe, primero porque, de hecho, el estar haciendo la denuncia me descalifica. No sé si me explico. ¿Me va a poner Roberto a mí de jefe del Cuerpo de Bomberos manejando yo esta denuncia? Entonces, yo no aspiro a jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, pero hay muchas personas, yo no tengo ningún favorito. Hay muchísimos hombres, y esto se lo digo al alcalde, que están dispuestos a servirle con la misma lealtad, pero con más seriedad que el general Oscar Guillermo García. Nos vamos con las llamadas 809-537-0045 y desde el interior sin cargos 1-809-242-82. Recordarle a los amigos que van a hacer uso de la línea telefónica, bajar el volumen de su televisor para que su denuncia, su pregunta, su inquietud pueda ser bien escuchada aquí en el estudio. Esa está fuerte, todas estas situaciones que complementan con lo que ha sido la historia del país. Si tenemos la primera llamada, sí, buena, ¿quién nos habla de dónde? Buenos días. Sí, buena, ¿quién nos habla de dónde? Sí, te habla el señor Natividad Gómez Pérez, de aquí de Santo Domingo Este. Adelante. Ramón. Sí, yo primero quiero solidarizarme con las exposiciones que hacía la licenciada Socorro. Sí. En principio, ¿verdad? Y en todo el contenido que ella expuso, yo me sumo a esa exposición. Muy lamentable el planteamiento, la denuncia que hace el mayor de los bomberos, una situación muy calamitosa, ¿verdad? Es muy parte de la misma situación nacional, de los actos de corrupción que se vienen dando a nivel del tren gubernamental que no escapa al ayuntamiento y a sus parciales que son los bomberos, ¿verdad? Pero yo quería que ustedes me permitan, por favor, hacerle un llamado al Foro Social Alternativo que, según las informaciones, creo que está reunido en estos momentos, orientando y trazando una serie de líneas para los próximos días. Yo dije en ese mismo programa, en estos días, que el doctor Guillermo Moreno debió haber sido acompañado de un buen grupo de abogados cuando fue a poner la querella contra el expresidente Leonel Fernández y sus adlatores. Yo ahora en este momento les quiero pedir y hacer un llamado a los que dirigen el Foro Social Alternativo para que no vayan ellos solos a poner esa querella, que hagan partícipe al pueblo dominicano, que es el doliente, es el dolido de esta calamitosa situación en la que lo ha dejado Leonel Fernández, y que puedan por lo menos reunir una buena cantidad de abogados que vayan con sus ribetes en la mano, con toda su cosa, para que se vea que también los abogados, el pueblo dominicano, está pidiendo justicia, está pidiendo que se someta a estos corruptos, a estos ladrones que se han adueñado de todos los recursos que hoy debieran estarse utilizando para bien del país, para mejorar la situación de los dominicanos. Gracias por su llamada.
Mira, nosotros, vamos a ver si en el correo, mi correo, podemos entrar para buscar una imagen que hay. Pero no le puse la contraseña para que puedan entrar. Para ver dónde está Leonel dándole una explicación a Doña República. Se lo traemos mañana entonces. La Mejía lo va a buscar y se la presentamos por aquí. Vamos a ver. Próxima llamada, buenos días. Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿quién nos habla de dónde? Sí, buenos días. Adelante, ¿quién nos habla de dónde? De aquí el sector de la Caoba. Adelante, caballero. Diciendo yo que bueno agarrar a esos peregrinos con una buena vara, para darle esa buena pela a esos sinvergüenzos. Esos son unos descarados, ¿verdad? En la vida. Y cómo la gente se presta a esa calumnia que están haciendo ellos, esos sinvergüenzas. Sí, Yo quisiera respetarse como a ellos mismos. como que pasaran como cerca donde yo esté para buscar una cosa bien hedionda, un poco de tepe, ya se va arriba y todo sinvergüenza. Eso puede pasar. Sí, buena, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buena. Bueno, adelante, ¿quién nos habla de dónde? Sí, rápido, que ya estamos contra el tiempo. Adelante. Freddy Javier de los Mambeyes. Ya, sí. Adelante, Félix. Mire, el señor mayor de los bomberos que está ahí es un señor muy serio, yo lo conozco. Y yo entiendo que estas denuncias son muy interesantes investigarlas porque en los bomberos se esconden muchas cosas extrañas que a veces uno no sabe. De modo que yo por ese señor que está ahí, yo meto la mano porque lo conozco y conozco a su hermano gemelo. ¿Sí o no, señor Santana? Muchísimas gracias, sí, claro que sí, te agradezco el apoyo y ojalá se sigan motivando los que conocen a uno, perdón, para que sepan que no es vociferando por vociferar que estamos, sino estamos exigiendo simplemente justicia, que los bomberos vuelvan a ser honorables como éramos antes. Bueno, el problema es que los honorables ahora son lo contrario. Buenos días, buenos días, Sí, buenos buena, días. ¿quién nos habla de dónde? Adelante, rápido, que nada nos queda un solo minuto. Sí, buena. Un solo minuto nos queda, se cayó la llamada, Se cayó. vamos a ver. Sí, buena, ¿quién nos habla de dónde? Sí, Adelante. buenos días. Sí, rápido, que nos queda un minuto. Sí, No entró. mire, diciendo yo que cada vez que Leonel Fernández abre la boca en este país, es lo que hace que se hunde más. Y lo que tira por esa boca es pus, porque todo lo que hubo durante su gobierno y lo que hay en el entorno de él es pus de corrupción. Entonces, hacerle un llamado a la población en general que salga en protesta de que ese tipo, que no merece ningún respeto porque él no respetó a la población, sea encarcelado, porque aquí nadie tiene derecho de robarse lo que no es de él. Yo vivo aquí trabajando las 12 horas del día, bajado, para pagar impuestos para que esos ladrones vivan como ellos les da la gana. Y qué pena que haya comprado la justicia, que la haya puesto él mismo, que esta sociedad le haya permitido a él poner la justicia que él quiso para que no lo metan preso. Pero algún día será. Bueno. Ese sí está motinado. Bueno, Bueno, Bueno. ese está más que ese está motivado. como estaba la señora que le dijo, a Pincho. no, la que le dijo al policía, La de su Gloria. que se le quitara de ahí porque él no era el hombrecito y comenzó a embarrar ¿Te acuerdas la gente. de Pincho también? Sí, no. Sí, comenzó a embarrar gente. Bueno, mañana a partir de las 11 de la mañana, más firme y más rebeldes que hoy. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.